Bienvenidos a Muñeco TV. Privilegio de amar. Luciana, sola y desesperada, tras quedar embarazada, toma la decisión de abandonar a su hija a las puertas de una mansión. 20 años después, se convierte en dueña de una prestigiosa casa de modas. Descubrirá que su hija Cristina ha sido criada en un orfanato y que es la bella joven que ha logrado un empleo en su empresa. Así lucen en este 2024 los actores de la novela Privilegio de amar. César Évora interpretó al padre Juan de la Cruz. Ha participado en proyectos como Laberintos de Pasión, Abrázame muy fuerte y La madrastra, entre otras. Nació en La Habana, Cuba, y así luce hoy a sus 64 años. The pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Sabine Moussier, la actriz, se convirtió en una de las más odiadas por su personaje de Lorenza Torres. Era la mejor amiga de Cristina. Tras su exitoso paso por el privilegio de amar, Sabine Moussier apareció en Mujeres engañadas, Mi pecado y Abismo de pasión, entre otras. Nació en Leverkusen, Alemania, y así luce hoy a sus 57 años. Elena Rojo interpretó a Luciana Hernández, una joven que se ve obligada a abandonar a su hija en las puertas de una casa. Con el tiempo, Luciana se convierte en la dueña de una popular casa de modas donde tiempo después conoce a su hija. Trabajó también novelas como Abrázame muy fuerte, Amor real y Cuidado con el ángel, entre otras. Era una actriz mexicana. Lamentablemente falleció el 3 de febrero de este 2024 debido a un cáncer de hígado, y así lucía a sus 79 años. Andrés García, el histrión, dio vida a Andrés Duval, esposo de Luciana y amante de Lorenza. Aunque después de participar en El privilegio de amar siguió cosechando éxito en cine, teatro y televisión. Había nacido en República Dominicana. Murió el 4 de abril de 2023 a causa de un choque hipovolémico derivado de la cirrosis hepática. Y así lucía a sus 81 años. Cynthia Clitbo. En la telenovela, la actriz dio vida a la icónica villana Tamara de la Colina. Además de sumarse a la lista de las actrices que se han rapado para dar vida a un personaje, Cynthia Clitbo siguió cosechando éxito en la historia como Teresa, Vino el amor y Mujer de nadie, entre otras. Nació en México y así luce hoy a sus 57 años. René Strickler. En la historia de 1998, el galán interpretó a Víctor Manuel Duval, hijo de Andrés García y Elena Rojo, que termina profundamente enamorado de Cristina. Tras este gran éxito, René participó en Amigas y Rivales, Destilando Amor y Atrévete a Soñar, entre otras. Nació en Córdoba, Argentina, y así luce hoy a sus 61 años. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. Adela Noriega. La actriz dio vida a la dulce Cristina Miranda, que en realidad termina siendo la hija de Luciana. Entregó en adopción años atrás. El gran éxito que tuvo se retiró en las telenovelas en 2008. Siendo Fuego en la sangre la última de su carrera. El paradero de la actriz es desconocido, sin embargo, periodistas como Gustavo Adolfo Infante aseguran que radica en Estados Unidos. Nació en México y así luce hoy a sus 54 años. Enrique Rocha.
El actor dio vida a Nicolás Obregón, uno de los mejores amigos de Andrés García en el melodrama. También tuvo éxito en Vías del Amor, Rebelde y Amores Verdaderos, entre otras. Aparte de actor, fue empresario. Nació en México, lamentablemente falleció en el 2021 por causas naturales y así lucía a sus 81 años de edad. To the bed where I sleep, don't give a fuck, can't stop, unplug, feeling overwhelmed, I think I've had enough, gotta find a way to get some energy, gotta find someone who's a good friend of me, I need purpose to make it all worth it, I'm still searching and I'm still... Yadira Carrillo interpretó a María José, es una chica que está enamorada de Alonso. También participó en telenovelas como El precio de tu amor, Barrera de amor y Amarte es mi pecado, entre otras. Nació en Aguascalientes, México, y así luce hoy a sus 50 años. Edith Márquez interpretó a Luciana joven, espera un hijo de Juan de la Cruz y luego abandona a su hija. Aparte de actriz, es cantante y compositora. Uno de sus más grandes éxitos en televisión fue la serie Papá Soltero, en la que ella le da vida al personaje de Alejandra. Trabajó en novelas como Agujetas de color rosa, Sentimientos ajenos y Mañana es para siempre, entre otras. Nació en Puebla de Zaragoza, México, y así luce hoy a sus 51 años. Nuria Váguez interpretó a Miriam, descubre el romance de Cristina y Víctor Manuel y se lo quiere contar a la señora Luciana. Trabajó también en La Usurpadora, Amor Gitano y Heridas de Amor, entre otras. Nació en Monterrey, México, y así luce hoy a sus 73 años. Toño Mauri interpretó a Alonso. Además de ser actor, Toño Mauri también es cantante. Participó en novelas como La Otra, Bajo las riendas del amor y pasión, entre otras. Nació en México y así luce hoy a sus 59 años. Adriana Nieto interpretó a Lisbeth. Inició en el mundo de las telenovelas en 1998, participando en La Usurpadora. Después de eso interpretó papel en otra historia como El privilegio de amar, Locura de amor, entre otras. Nació en México y actualmente tiene 46 años. Lourdes Munguía interpretó a Ofelia. Trabajó en novelas como Aventuras en el tiempo, Así son ellas y Verano de amor, entre otras. Nació en México. Aparte de actriz, es conductora y cantante. Y así luce hoy a sus 63 años. Consuelo Duval interpretó a Rosenda. Juan de la Cruz cree que Rosenda es su hija. Ha trabajado en novelas como Serafín, Hasta que el dinero nos separe y Libre para amarte, entre otras. Aparte de actriz, es conductora, actriz de doblaje y comediante. Nació en Parral, México, y así luce hoy a sus 55 años. María Sorté interpretó a Vivian, madre de Alonso. Trabajó en novelas como Más allá del puente, Entre el amor y el odio, Amor real, entre otros. Aparte de actriz, es cantante. Nació en Camargo, México, y así luce hoy a sus 68 años.
Hasta aquí llegó este video, comenta qué te pareció, si te gustó, suscríbete, dale like, comenta y hasta la próxima.